amigo, Fernando, tengo un gran respeto por él, demasiado respeto. Pero bueno, alguien me dijo que te tengo que decir en mosca, Fernando. ¿Cómo estás? Fernando Signorini con nosotros. Bien. Hola, Vito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Te imaginas quién es el amigo en común que nos dijo eso, no? No, porque en realidad es un apodo que me quedó desde el secundario porque yo usaba, sabes que tengo muchos problemas de vista y usaba Ah, anteojos de mucha graduación, tenía 20 o 21 de graduación en cada ojo bueno. y entonces un amigo me dijo, te pareces una mosca y ahí quedó. Bueno, el culpable es el hermano de quien está acompañándonos como siempre todos los sábados, que es Carlitos Blanco. El culpable es nuestro amigo en común Guillermo Blanco. Eh, Fernando Signorini, los problemas de vista los tenemos varios, algunos nos operamos, bueno. Fernando, preparador físico, no le gusta, ya cometió un error en el comienzo de la entrevista. A Fernando no le gusta que le digamos preparador físico, sí preparador de futbolistas. Porque, ahora nos lo va a explicar, la preparación física en el fútbol tiene sus bemoles, o por ahí no existe. Lo va a tratar de descifrar Fernando Signorini. Pero primero le vamos a contar a nuestras amigas y amigos que se van sumando quién es Fernando Signorini. El profe de Maradona, por ejemplo, el profe de la selección argentina con Maradona y profe de la selección argentina con Maradona de técnico y Messi de jugador, nada menos. Creo que con eso alcanzaría como carta de presentación, pero también fue el profe elegido por Menotti, un gran profesional que recorrió el mundo con el fútbol y con sus conocimientos con respecto a la preparación de jugadores de fútbol y de seres humanos sobre todo. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy bien. Uh-huh. ¿Bien definido? ¿Así? O por lo menos, o qué le agregarías vos a tu definición, Fernando Signorini? No, bueno, primero el inicio, que también fui preparador de jugadores en Rivadavia de Lincoln y en Atlético Quiroga. Uh-huh. Ese fue el inicio. El imprescindible inicio fue prácticamente mi banco de pruebas y es ahí donde realmente aprendí a conocer que detrás del jugador se esconde siempre una persona Uh-huh. y que realmente esa es la tarea que tenemos nosotros por delante. Creo que es un reduccionismo decir preparador físico. En todo caso, preparador físico sería para un atleta, ¿no? Un corredor Uh-huh. de 100, 200, de 400 de la milla o medio fondo, porque el único problema que tiene que resolver el atleta es tratar de correr lo más rápidamente posible o saltar lo más alto que pueda, lanzar de la misma manera. Y en el caso del atletismo, el atleta se prepara únicamente para correr esa prueba. En el caso de los velocistas, Usain Bolt, por ejemplo, podía equivocarse en 4 o 5 centésimas debido al viento a favor o en contra, pero sabía hasta de antemano los pasos que iba a dar. Es el único atleta en la historia del hectómetro en correr esa distancia en 41 pasos. Corre por un andarivel que lo pone a salvo de cualquier tipo de agresión de sus rivales, que no pueden tampoco invadir su carrera. El tiempo es fundamental, porque cuanto menos tiempo, mayor posibilidad de llegar a la tan ansiada eficacia. Su sistema emocional no está para nada comprometido, porque cuando partió la carrera, por más que alguno se sienta decepcionado porque Usain Bolt pasa sexto en los 60 metros, por más que lo quiera insultar, cuando abre la boca la carrera ya terminó. En cambio, un jugador de fútbol es completamente distinto porque además en el atletismo no hay ninguna carrera a donde se corra para atrás, a donde se corra para el costado, a donde se caiga, se empuje, se arrastre. No, se frene. Uh-huh. Y hasta esa valencia en el fútbol es completamente distinta. El jugador, cuando toma la pelota, sabe dónde tiene que llegar, pero parafraseando a Machado, hará camino al andar, no sabe cómo hacer para llegarlo y lo hará inventándose el camino junto con sus compañeros, de acuerdo a la posición de sus rivales, para tratar de culminar con eficacia. Entonces el tiempo no es para nada importante, no solamente corre para adelante, sino de todas las maneras posibles, y lo que es fundamental es que su estado anímico puede variar de acuerdo a su actuación en el partido. Si hace un gol a los 4 minutos, va a ser un semidios, y si es Uh-huh. en un clásico mejor.
pero a lo mejor a los 20 hace un gol en contra y a los 40 se manda un penal de esos que no se puede mandar en su área y ya lo critica hasta su esposa que está en la tribuna. Por eso creo que alguna vez se me ocurrió decir que un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo, porque es así, nosotros somos casi cautivos de nuestros estados de ánimo, al menos en el mundo occidental. Hay otras culturas que no, las emociones se pueden controlar de manera completamente distinta porque tampoco el fútbol es para otro tipo de sociedad de lo que representa en Argentina. Creo que es un hecho exagerado, que por exagerado ha caído también en el vandalismo, en la violencia desmedida, y en esa responsabilidad estamos todos involucrados, ¿no? Cada cual desde su lugar, por supuesto la clase dirigente, por supuesto el Estado, por supuesto los directores técnicos, los jugadores, los preparadores, todos, y obviamente el periodismo, que en los últimos tiempos ha tenido un rol de siempre hay excepciones a la regla, por supuesto, vos sos una de ellas, pues si no yo no estaría hablando con vos, pero han hecho un daño brutal bajando esos mensajes despreciables de que hay que ganar de cualquier manera, de que el segundo no existe, de que nadie se acuerda del segundo. Entonces yo creo que todos mereceríamos una gran mesa de debate que la tendría que proponer el Estado. Yo creo que el Estado tendría que tener otra participación, siempre y cuando el deporte, y en este caso el fútbol, represente o sea de la importancia que ellos dicen que tiene, pero lo dicen con palabras, pero en los hechos nunca, porque, bueno, han pasado las cosas que han pasado en el último tiempo en el fútbol argentino y sin embargo nadie se preocupa por corregirlas, y lo único que les ocupa y preocupa es que algún equipo o algún atleta vuelva desde Europa con algún título o alguna copa, entonces lo van a buscar a Ezeiza, con la autobomba lo pasean por la 9 de julio y hasta son capaces, en una exageración de mal gusto, de llevar un equipo de fútbol, como pasó en el 86, al balcón de la Casa de Gobierno para sacar rédito político, más allá del partido, eso no entra en discusión, porque son iguales. Y el jugador siempre termina siendo el fusible que siempre salta, y hasta que ellos no se den cuenta que son los principales actores de un espectáculo que sin ellos en el escenario no tendría sentido, y somos tantos los que tendríamos que dedicarnos a otra cosa, ¿no? Bueno, a propósito del Estado, veo que se sumó un amigo que es el subsecretario de Deportes de la Nación en este momento, que es Daniel Díaz, el profe Daniel Díaz. Está un colega, Pablo Aro Geraldes, un colega que admiro, que quiero y que nació el mismo día que yo, 15 de febrero. Eso no sé si es un mérito o no, pero bueno. Y tantos amigos... Son mayores que yo, porque yo los cumplo en diciembre, estoy en febrero. Sí, seguramente. Bueno, y tantas amigas y amigos que se están sumando. Fernando, a propósito de esto, de que lo único que sirve es ganar, este mensaje que tanto nos metieron algunos comunicadores, también el amigo en común que tenemos, Guillermo Blanco, dice que una vez festejaste, te levantaste del banco y festejaste un gol del rival, porque te gustó el gol del rival. Y me parece que esa es una señal de lo que debemos entender como lo lúdico, como lo que queremos del juego, ¿no? Por ahí es extrema, pero es una señal. Sí, bueno, por supuesto, porque yo creo que la mayoría de la gente, en la Argentina, está confundida. Es mentira que le gusta el fútbol. No, le gusta que su equipo gane, aunque sea de cualquier manera. Y como a mí me gusta el fútbol, no soy hincha de ningún equipo, ni siquiera de la selección, porque si, como me pasó en Sudáfrica, cuando estábamos 2-0 perdiendo ese partido contra Alemania, yo estaba disfrutando del muy buen juego de los alemanes y del esfuerzo que ponían los chicos, porque eran chicos, eran muy jóvenes, la mayoría del equipo argentino, y en un momento se me da por pensar en voz alta y digo, qué bárbaro, ese John Steele, cómo juega. Increíble. Y entonces Ale Mancuso, que estaba al lado mío, se da vuelta y me dice, vos sos un hijo de puta, estamos perdiendo y vos te estás divirtiendo. Y digo, ¿qué querés? Se juega un fenómeno, no es culpa mía, ¿no? Yo quiero decir, el jugador, o al menos eso es lo que yo pienso y trato de transmitirle, la principal competencia es con uno mismo. Uno tiene que tratar de dar el máximo, ser su mejor versión. Ahora, si después viene superado por el rival o por la mala suerte, porque también hay veces que te toca festejar como en el Mundial del 90 en Turín, cuando merecíamos estar perdiendo el primer tiempo 4-0 y después terminó 1-0 para Argentina, pero a mí no me gusta
caer en ningún tipo de fundamentalismo de esos en los que nos han educado, ¿no? Como el nacionalismo, eso del sentido de pertenencia, que nos hace volver a una época tribal, entonces yo si soy de esta tribu tengo que odiar al otro, y eso primero tiene, vos sabés que en la cultura occidental está todo hecho para la rivalidad, inclusive para la violencia, porque se construyen muros en vez de tender puentes, y de chiquito es barrio contra barrio, escuela contra escuela, qué sé yo, un equipo contra otro, una provincia contra otra, y después a nivel selección lo mismo, solteros contra casados, negros contra blancos. Yo creo que de una vez por todas algo tenemos que hacer nosotros, los que tenemos el compromiso, además como formadores, ligados también a esa maravilla de la pedagogía, de tratar de que desde nuestro lugar el fútbol vuelva a representar ese hecho cultural maravilloso que es prácticamente, sobre todo en Latinoamérica y en el África, ¿no? Por más que en otros países también, pero como es una construcción cultural de las clases populares, que está mucho más ligado a lo artístico que a lo científico, en esta parte se siente más, pero tenemos que sacarle todo ese grado de virulencia, de violencia, de esa frustración por no ganar. Hay gente que no come y que la pasa muy mal, y hay quienes hasta se infartan y mueren en la cancha por un partido de fútbol, pero nadie muere por saber que hay chicos que en un país que tiene, qué sé yo, alimentos por aire, por mar y por tierra, Argentina padece el 9.1 de mortalidad infantil y por eso nadie reclama y nadie se mueve. Entonces, sé que es una exageración y yo no estoy dispuesto a ser una oveja más del rebaño que el poder está llevando al abismo, porque falta poco para caer en él, ¿no? Me consta, Fernando, de esa tarde en Ciudad del Cabo, que compartiste el gran fútbol de Alemania. Estábamos justamente en la tribuna de prensa con Guillermo Blanco y disfrutábamos de la misma manera. Y la verdad es así, es decir, estaba perdiendo la selección argentina y perdió por goleada, pero estábamos viendo una exhibición de fútbol. Y el preparador físico de la selección, con Maradona de técnico, estaba disfrutando de esa misma exhibición de fútbol. Y si realmente queremos el fútbol, ¿cómo no podemos expresar eso? Lo tenemos que expresar. Lo que pasa es que nuestra cultura nos ha llevado a otro extremo, ¿no? Sí, bueno, porque nos han educado. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, primero, ¿es cierto o es verdad todos los mandatos o el formato social que nos fue transmitido? Porque uno también tiene todo el derecho del mundo a pensar la vida y el mundo por uno mismo. Entonces, yo te repito, yo siempre, además de poner todo en duda, aliento a la gente a que dude, porque yo sepa, la duda es el motor de la evolución y la certeza muchas veces es su límite. Y sobre todo la certeza viene casi siempre impuesta. ¿Qué nos van a decir a nosotros los argentinos acerca de eso? Que el que piensa distinto o el que rompe un paradigma o se atreve, como dijo, por ejemplo, Oscar Wilde, que una de las mayores virtudes del ser humano es su poder de rebeldía ante la injusticia. Pero acá anda a rebelarte, anda a preguntarle, acá hay por lo menos 30.000 que se quisieron rebelar y así terminaron. Entonces creo que el deporte, si como cualquier elemento formativo y cultural no es transformador de una realidad social, de su propia realidad, y ayudar también a formar al niño, y ayudar así a sus padres y a sus profesores a lograr de él el mejor individuo posible para una sociedad que los merece, que los necesita y los reclama, ¿para qué estamos? ¿Para dar de vuelta a la cancha, colgar un trapo, gritar como es, y mientras tanto sigue pasando todo lo que sigue pasando? Bueno, el profe Daniel Díaz, que decíamos es el subsecretario de Deportes de la Nación, dice un saludo grande y claramente los procesos son lo más importante y desde allí se podrán hacer los cambios necesarios. Agustín Díaz dice que tiene una pregunta, a ver si la puedo ver. Bueno, ahora la voy a tratar de fijar otra vez. Te saludaba Aníbal Campodónico desde Ibucuí, en Entre Ríos, no sé si lo dije bien, y no sé si tiene que ver con los campodónicos. Ibicuí. No sé si tiene que ver con los campodónicos que conocemos, con el ex arquero de Aldo Civi, Mariano. Y con el delantero. Mariano Campodónico. Mariano, que lo tuve en Banfield. No, este es un amigo de Ibicuí que prometió también y que te lleva a vos porque tiene unos lechones de maravilla. Ah, bueno, vamos a ir. Dice, Bueno. Después no se dice así. Bueno, vamos a aceptar la invitación cuando pase esto. Mariano Campodónico, que tuvo COVID y que afortunadamente se recuperó y ya está bien, y saludamos a toda la familia. Fernando, contale
a quienes no te conocen, porque acá hay audiencia del fútbol, pero también de otros tipos de extractos, a quienes no te conocen, ¿cómo llegaste a Maradona? Y cómo Maradona después te eligió sucesivas veces. No, bueno, llegué porque en el año 83, en mayo, decidimos junto con Carmen, nos casamos el 3 de mayo y el 4 estábamos viajando a España, porque yo quería, no sé, cumplir con una deuda pendiente que tenía de hace mucho tiempo. Quería viajar a Europa para ver cómo era esto del fútbol europeo, esa cosa que tanto me seducía, ¿no? Por algo somos hijos de los barcos y nos pasamos mirando por el espejito de retrovisor a donde llegaron nuestros ancestros. Y llegado ahí, yo tenía claro que quería comenzar esa experiencia por el Barcelona, porque ahí dirigía el entrenador que más me había seducido, no tanto por el modo de jugar de sus equipos, que sí, que me gustaban, pero sobre todo por la valoración ética que él tenía del hecho deportivo, cuando decía que ganar era lo más importante, porque para eso se jugaba, pero aún más importante que ganar eran los medios que se utilizaban para lograr los fines. Y cuando decía que el fútbol tenía que ser un arma formativa y una fantástica excusa para ser feliz, y comencé por ahí, y entonces, una vez en Barcelona, y logrado la autorización de César. Bueno, entonces cuando fue a abrir la puerta y se encontraba con la puerta cerrada, se me ocurrió decirle, él no me había visto, porque yo estaba a 10 metros, y a la sombra de la columna, y le digo, por decirle algo, ¿no? ¿Viste, Diego? Después dicen que el que madruga Dios lo ayuda. La primera vez que llegaste temprano y está la puerta cerrada. Entonces se giró, sonriendo y con los bucles para un lado y para otro, y me dice, ¿viste? ¿Podés creer que sea tan verde? Yo la primera, tenés razón. Así que sos profe, claro. Al verme ahí como uno de los pocos que estaban en las butacas del NUCAM, seguramente le picó la curiosidad, porque él quería saber todo también, y le preguntó a César. Entonces César le comentó, y me dice, así que sos profe. Y bueno, y comenzamos a charlar y me dijo que jugaban al otro día la final, se iban a Buenos Aires y después vamos a Andorra a la pretemporada, y a la vuelta me gustaría invitarte a mi casa a comer un asado, porque con Jorge, Sister Pilar, el querido y recordado Jorge, tenemos pensado abrir una escuela de fútbol en Barcelona. Uh-huh. Así que yo le dije, no, no, yo voy a ir a Andorra. Vos despreocupate, yo voy a estar ahí. Bueno, y así fue. Al otro día salieron campeones y después nos encontramos en Andorra. Y ahí, bueno, ya comenzó una relación, porque recuerdo que esa tarde fui a la tribuna donde estaba Claudia con unos amigos. Yo me puse bastante lejos y estaba notando algo, y entonces Claudia de allá abajo me dice, profe, claro, ella ya también sabía, porque lo habría charlado con Diego, ¿qué está notando? Entonces yo, por decir algo, le digo, no, estoy siguiendo el pibito ese que lleva el día, va a jugar bien ese chico. Entonces ella se ríe y dice, venga, venga, que tenemos acá un mate, pastafrola. Cuando dijo pastafrola me tiré de cabeza, porque además era de membrillo. Uh-huh. Creo que quedó bastante mal porque se la comí toda. Yo tenía mucho hambre en esa época. Y bueno, así que, claro, a la vuelta me invitó a su casa, estaba toda su familia, por supuesto, en la parrilla Don Diego. Era más difícil sacar a Don Diego de la parrilla que a Diego de la cancha. Así que comenzamos a interactuar, y al poco tiempo, el 24 de septiembre del 83, se produce esa maravillosa idea que tuvo Goicoechea de romperle el tobillo, porque esa fue la razón fundante de que yo hoy, por ejemplo, esté hablando con ustedes, o que haya hecho todo lo que hice en el mundo del fútbol. Increíble que la lesión más dura de Maradona en la historia haya sido el escaparate para tu carrera, ¿no? Sí, como yo soy un tipo muy agradecido, muchos años después, estando en Madrid, en un restaurante de María, que es un argentino, con Ángel y César, en invierno se abrió la puerta y entraron dos tipos que parecían dos torres de grandota con unos capotes chorreando agua, el tiempo estaba muy malo, y entonces César se levanta y dice, viejo, ¿cómo anda? ¿Qué? Entonces se levanta y me llama y dice, Fer, mirá, te presento a Antonio Goicoechea. Entonces le estreché la mano y le dije, no sabes el tiempo que hace que te estaba buscando para agradecerte lo que hiciste por mí. Entonces, como él no entendía nada, César le explicó, nos reímos, pero bueno, sí, eso desgraciadamente a veces no hay mal que por bien no venga, y lo que para en ese momento Diego fue una angustia brutal, porque inclusive
muchos especialistas decían que no iba a poder volver a jugar por la gravedad de la lesión, que lo iba a dejar muy limitado. Sin embargo, su amor propio, su talento, ese deseo irrefrenable de mejorar su calidad de vida y la de sus padres, hizo que, bueno, que como el ave fénix resurgiera otra vez de las cenizas. Cuando terminó la etapa de rehabilitación que lo hizo el doctor Rubén Darío Oliva, que fue el gran responsable de que Diego volviera a jugar, porque era un genio total, yo comencé a ayudarlo en la recuperación dinámica. Bueno, y se encontró muy a gusto con todo lo que hacíamos, eran todos trabajos cortos, muy explosivos, y todo eso no porque se me hubiera ocurrido, sino porque yo de un principio siempre supe de que si yo te quiero ayudar te tengo que conocer primero y quererte después, porque es mucho, yo no soy la Madre Teresa de Calcuta, así que es mucho más fácil ayudar a quien se conoce y a quien se quiere, y un día me hizo esa descabellada propuesta, y digo descabellada porque no existía esa profesión de preparador físico personal para un jugador de deporte de equipo. Eso se le ocurrió a Diego, me dijo que siempre lo había pensado y mucho más ahora que tengo este problema de lesión. Así que cuando me lo dijo, volviendo a su casa después de un día de entrenamiento, yo es como que lo puse en duda, porque le dije la verdad, ¿no? Le dije, mira, Diego, me parece que, mira lo que van a decir, que es otra de tus excentricidades. No, no, a mí no importa nada, esto van a hablar siempre, yo siempre lo... Pero como yo había dado el primer paso hacia la duda, no podía darme vuelta con un huevo en el sartén. Entonces me mantuve y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pensarlo 3 o 4 días y bueno, y vemos y después lo decidimos. Así que puso cara de pocos amigos, pero yo me mantuve. Claro, cuando me fui de la casa me pegaba la cabeza contra la pared, porque yo estaba trabajando de cualquier cosa, trabajaba de sereno del patronato de leproso, era una muestra en el Paseo de Gracia de las 10 de la noche a las 10 de la mañana, pero bueno, pero a mí me salió decirle eso, así que después de 3 o 4 días que duraron años, volví a su casa, me atendió su ama de llaves, que era una divina sevillana, y dice, el niño está en el salón mirando televisión. Entonces fui y Diego estaba en posición de loto ahí, mirando con ese insoportable comando que cambiaba cada rato, te rompía los ojos. Y entonces, cuando entro, digo, ¿qué hacía, Diego? ¿Cómo está? Hola, profe, y sí, siguió. Y entonces le digo, bueno, estuve pensando en la propuesta que me hiciste. Entonces apagó el televisor y se giró. Y ahí me di cuenta de que realmente estaba muy interesado, porque para que apagara la televisión, tenía una razón muy fuerte. ¿Y qué pensaste? Me inquirió, ¿no? Y le digo, está bien, vamos a darle un tiempo y entre los dos vamos a ir desenredando el ovillo a ver de qué se trata. Y entonces ahí fue cuando me dijo, bueno, entonces mañana pasa por la oficina de Jorge. Digo, ¿para qué? Para firmar el contrato. No, ¿qué contrato? No, yo con vos no voy a firmar nunca ningún contrato. No, esto tiene que ser una relación de absoluta confianza, de honestidad, de lealtad. Vos me dijiste que le diste la mano más de un amigo y que te terminaron haciendo juicio, así que de nuestra relación no va a comer ninguna venegra, se lo dije así, ¿no? Y así que venga un apretón de mano y el día que vos no estás de acuerdo me lo decís, yo me voy y no te reclamo nada y yo juego con las cartas del mismo mazo. Si yo algún día no me siento bien, tampoco me podés reclamar nada y yo soy libre de irme. Así que bueno, tan mal no nos fue porque estuvimos como, en total como 11 años juntos, ¿no? Increíble, estamos hablando con Fernando Signorini, el profe de Maradona y de Messi después en la selección. Dice, linda anécdota Nelly, pero más que una anécdota es una historia. Recién nos contaba que saludó al hombre que quebró a Maradona. Goicoechea es el jugador que quebró a Maradona. Invito a quienes no conocen profundamente. Y después de esa acción nace la carrera de Fernando Signorini porque lo llama Maradona para la preparación, para la recuperación de esa lesión. Pero después, muchos años más tarde, te llama para que lo acompañes en el cuerpo técnico de la selección con él como entrenador. Previo paso vos por distintos equipos con Menotti como entrenador, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, estuve
también en más de 10 años con César, 4 veces en Independiente, en Sampdoria de Italia, en Teco de Guadalajara, en Rosario Central. Y claro, habían pasado 14 años y prácticamente no nos habíamos visto nunca más con Diego, pero ese día sonó el teléfono en casa, era Claudia, que me dijo que Diego quería hablar conmigo y me lo pasó y ahí fue que me... Hola, Ciego, ¿cómo andás? Como si no hubiéramos visto ayer, ¿no? Y como tiene que ser, además, la amistad, como dice Borges, no necesita de la frecuencia, el amor sí. Así que, bueno, venite mañana y al otro día estuve en el predio de AFA donde se hizo la reunión y a donde Grondona lo anunció oficialmente como el nuevo entrenador de la selección argentina y bueno, y a partir de ahí a recorrer el último tramo, ¿no? La última aventura. Agustín pregunta, ¿qué rol tiene la psicología o qué rol puede tener la psicología en los planteles futbolísticos? Si le reconoces un rol importante. Sí, por supuesto. Vos sos un profe psicólogo. No, yo creo, por eso te digo, de que yo siempre creo que la función real de nosotros, los preparadores de jugadores en ese sentido, como miembro del cuerpo técnico, nosotros somos la mano izquierda, como a veces se gusta decir en España. El técnico es la derecha y nosotros tenemos una llegada a los jugadores, si nos preparamos para eso, si nos proponemos, de desarrollar también, como se lo dije a Diego, una relación de absoluta confianza y para eso yo tengo que hacer lo posible para conocerlo y lo imposible por quererlos, porque si yo los quiero seguramente me van a querer. Y cuando me quieran, realmente yo voy a lograr resultados, que no se trata, no me lo va a dar 500 abdominales más o 7 u 8 kilómetros más de entrenamiento en la semana. Es más, yo estoy absolutamente convencido de que en mi lugar cualquiera hubiera hecho lo mismo. Y es más, estoy convencido de que cualquier equipo del mundo que sale campeón, si hubiera tenido el preparador físico del equipo que salió último, igual salía campeón. Por eso lo digo en mi libro, cuando el Santos de Pelé tenía un preparador físico, salía campeón, y el San Cristóbal salía último. Bueno, si hubiéramos hecho la prueba de llevar al preparador físico del Santos de Pelé al San Cristóbal, el San Cristóbal salía último. Pero si llevamos al de San Cristóbal al Santos, el Santos salía campeón. Entonces creo que los jugadores deben ser un poquito más importantes de lo que muchos de tus colegas que no saben nada de esto y que además son irrespetuosos porque son miserables dicen, ¿no? Bueno, ese es otro capítulo para hablar de la comunicación, nuestros colegas. Dice Leo que cuente la anécdota con el ingeniero de la NASA hablando de Diego. No, bueno, era el doctor Antonio Dalmonte, porque cuando se aproximaba el Mundial del 86, aproximadamente a final de febrero, yo recibí un informe que hablaba de la preparación que había hecho Francesco Moser, un ciclista italiano que había batido el récord de la hora en Ciudad de México, y como ese era el lugar donde tenía que competir Diego, se me ocurrió sugerirle la idea de contactar a esta gente para que nos ayudara a cortar camino en cuanto a lograr la mayor cantidad de conocimiento. Así él estuvo de acuerdo. Contactamos al doctor Enrico Arcelli, que era fisiólogo del grupo de la Universidad de Varese, fisiólogo él. Nos reunimos en el Hotel Brun de Milán antes de un Inter-Napoli, y él nos recomendó ir al Instituto de Medicina del Deporte dependiente del CONI, el Comité Olímpico Nacional de Italia, con el doctor Antonio Dalmonte, doctor en medicina espacial, jefe de investigación para el grupo de Ferrari para los coches de competencia. En esa época estaba William y Jody Scheckter como piloto. Bueno, un tipo fenomenal, estaba en todo el tema de la aerodinámica, estaba en los coches en el túnel de viento. Y bueno, y entonces yo quería que Diego visibilizara el Mundial antes que nadie porque le había dicho, este Mundial te lo hacen a medida tuya, porque ya venís con la experiencia del 79, la experiencia del 82, vas a tener 25 años, toda esa experiencia, pero además las condiciones climatológicas de Ciudad de México te van a favorecer porque no van a dar lugar a las marcas persecutorias que tanto fastidio le han dado en el 82, ¿no? La mayor presión parcial de oxígeno, la altísima temperatura y el smog le iban a favorecer. Entonces le digo, mirá, Diego, esto es fácil, es tu mundial o el de Platini, pero si vos te decidís va a ser el tuyo.
Ujú. Entonces, bueno, así comenzamos y un día el doctor Almonte me dijo, tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra. ¿Por qué, Antonio? Porque tiene una inusual capacidad de ver el insieme, el conjunto, ¿no? El Ujú. tipo con solamente girar un poco la cabeza es capaz de verse la oreja del otro lado, por exagerar. Pero quiero decir, cuando se dice, ¿qué tiene? ¿Ojo en la nuca? No, no tiene ojo en la nuca. Tiene un campo visual que es mayor al de la mayoría de los humanos, desmintiendo esa aseveración bíblica de que Dios hizo a todos los hombres iguales. Por lo menos a él lo hizo mejor que a mí en ese sentido, porque además yo no veo nada. Cosa que también, obviamente, posee Leo Messi, porque después lo pude comprobar en el Mundial del 2010. Y otro día me dijo que la reacción de Diego al estímulo era mayor aún que la de los principales sprinters mundiales que él evaluaba, y él evaluaba a los mejores. Muchas veces nos cruzamos, por ejemplo, con la jamaiquina Marlene Ottey, que había sido campeona olímpica. Bueno, sin embargo, la reacción de Diego al estímulo era mayor. Un Ujú. animal de fútbol, un tipo nacido para eso, al que además tuvo la suerte de nacer, la suerte con mayúscula de nacer en Villafiorito, porque si hubiera nacido a lo mejor en un barrio opulento, otro hubiera sido su destino y el mundo se hubiera perdido un artista que jugaba como los dioses al fútbol, ¿no? Ujú. Contamos las cosas lindas, hermosas en esta carrera de Fernando Signorini, pero seguramente un momento doloroso fue el me cortaron las piernas de Diego en el Mundial 94, sobre todo porque me consta lo que le pusiste a esa preparación de Diego. Cuando se fueron, creo que a Reta, ¿era? ¿Se fueron solos a trabajar? No, nos fuimos a un lugar, en la estancia El Marito, a 60 kilómetros de Santa Rosa, en pleno Monte Pampeano. Claro, bien, bien. Claro, en Reta también había hecho una preparación, Diego, pero esa preparación previa al 94 fue impresionante. Y después llegó el me cortaron las piernas, el complejo vitamínico de Serrini y toda la historia. Con nuestro amigo Guillermo Blanco le hicimos una nota a los bioquímicos que tomaron la prueba, y esa nota recorrió el país y el mundo porque los bioquímicos de la FIFA oficiales reconocieron que no había habido cóctel de drogas como se dijo en el Congreso de la FIFA, simplemente que se habían metabolizado eh, las distintas, las distintas versiones de un único medicamento. Pero Maradona tenía antecedentes, lo estaban esperando, todos sabemos esa historia, pero ¿cuál es tu versión, Fernando, sobre eso que pasó, que nos pasó, que le pasó a Diego y que fue tan doloroso? Yo creo que fue otra vez otra instrumentalización. No te olvides que Diego venía de haberle estropeado un negocio de casi $1.000 millones con la eliminación de Italia en el partido de Nápoles del Mundial Ujú, anterior. El poder se la tenía jurada. ujú, Y César Menotti le había dicho a Diego, Diego, te tenés que preparar para el día después, porque ujú, si no te va a pasar lo de Casey James, ese famoso pistolero del oeste, que ujú. como era el hombre más rápido, todo el mundo le temía, pero un día fue a un salón en el desierto, en Arizona, y como había un cuadro torcido y estaba muy alto, se sacó la cartuchera con las pistolas, se subió y lo estaba acomodando y vino uno de atrás y le pegó un tiro en la espalda y lo mató. Dice, la pelota son tus pistolas, ¿no? Y el día que no las tengas vas a tener problemas porque ha dado mucho fastidio. Bueno, y cuando llegó el Mundial, yo recuerdo que a raíz del cóctel de pastillas que le daba a Sarrini, yo le propuse, le sugerí al doctor, que por entonces era el médico, porque también estaba Pedro, Pedro, pero sí, Pedro cardiólogo, que también tiene una historia maravillosa, ¿no? Pero le digo al doctor, al titular, que ahora no recuerdo, se me escapa el apellido, eh, ¿por qué no le decís a Julio que baje una especie de circular de AFA por la que le vamos a hacer un examen a sorpresa a todos los jugadores? Porque si obviamente íbamos con Diego solamente, se iba a dar cuenta, ¿no? Iba a quedar chocante. Entonces, no, a todos. El doctor Pedro, eso lo puede contar él, compró todos los tubitos, era un ujú, minuto por jugador y listo. Bueno, le pareció fantástica y por la tarde se reunió con Grondona. Yo recuerdo que
Yo fui a la habitación y cuando abro la puerta estaba charlando precisamente los dos, entonces dije, bueno, después vengo y me fui. Me fui a tomar un mate con el profe Echeverría que estaba enfrente y cuando sale Grondona, yo voy a charlar con el doctor y estaba con los brazos cruzados y con la cabeza. Y le digo, ¿qué pasó? No, no quiere. ¿Cómo no quiere? No, dice que es romperle mucho a los jugadores, que pin, que pan, que no va a pasar nada. Le digo, pero extraño, porque ¿qué cuesta? Si no cuesta nada y nos aseguramos. No, bueno, no quiso. Bueno, y después pasó lo que pasó, ¿El que no ¿no? quería era el doctor Ugalde? Exacto, el doctor Ugalde fue, sí, Ernesto Ugalde, Ujú. que fue con el que yo tenía además la confianza también con Roberto, pero era el titular. Pero no, Grondona no quiso, así que bueno, quedamos en eso. Recuerdo que el día en que se da el doping de Diego, habíamos ido a la tarde al gimnasio del Babson College y Diego Claro, había, antes de viajar a Dallas, sí, sí, sí. sí, y Diego ahí logró hacer un movimiento de movilidad articular y de elasticidad que no lograba hacía mucho tiempo, ¿no? Con las piernas separadas, sentado en el suelo, comenzó a inclinar el tronco hasta que pegó el tórax en el suelo, quedó unos segundos y se levantó pegando un salto, le abrazó a Claudia, a mí, vais, contentísimo con ese estímulo, no, esa sensación, nos fuimos otra vez a la concentración. Y bueno, yo estaba a punto de bañarme y escucho que golpean la puerta. Y digo, sí, ¿quién es? Y era Daniel Serrini que entró llorando, ¿no? Y digo, ¿qué te pasó? Y entonces me contó que le había comentado Marco Franchi, que era el apoderado de Diego, que nos acompañaba, que el positivo por cocaína, por esto del Maguán, Por la efedrina efedrina. era de Diego, ¿no? Y recuerdo que charlamos, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Bla, bla, bla. Y aparentemente se había equivocado, se le acabó uno y compró otro. Y bueno, entonces me preguntó, ¿qué hago, profe? Y a mí se me ocurrió decirle, mira, mejor tomate un avión al fin del mundo porque está llegando Don Diego y si te ve y se entera no la va a pasar bien. Y fue la última vez que lo veía, Daniel. Después pasó lo que pasó con. Pero ahí también hay una historia muy interesante que la cuenta Roberto Pedro, algún día lo podés invitar a una charla, Ujú. y yo la hago pública porque me la contó a mí y la ha contado en otros lugares, que cuando se hace el antidoping, él estaba junto con Daniel Bolonikov, que era el abogado de Diego, y Agricoldo Bianchetti, que era el legal de AFA, y entonces solo le permiten entrar a él, al lugar donde se iba a hacer la prueba. Y cuando Roberto ve los tubitos, había 8 representantes de FIFA, pero ve los tubitos que tenían pegado el nombre de la sustancia que tenían que buscar. Y eso va en contra absolutamente de todos los reglamentos. Vos no podés saber qué vas a ir a buscar. Entonces, Tal él se cual. opuso a hacer la contraprueba, con lo que el castigo Diego quedaba absuelto de culpa y cargo porque eso no era correcto, no era reglamentario. Los tipos se enojaron mucho con él y entonces cuando él salió se lo comentó a Bolonikov y a Bianchetti y justo estaba el doctor Pintado, que creo que por entonces era presidente de River, hablando con Grondona al teléfono. Entonces van los tres y entonces Bianchetti le pide un momento a Pintado, le cuenta y Pintado le pasa el teléfono a Pedro para que hable directamente con Julio y le cuenta todo como con alegría, diciendo, listo, se acabó, que acá no hay sanción que valga porque esto no es incorrecto. Pero extrañamente, del otro lado, se escuchó la voz de don Julio diciendo, no, no haga nada, no diga nada, porque ya lo saqué. O sea, de manera inconsulta, lo sacó. Ahora, eso ya da para sospechar un montón de cosas, pero mucho Claro. más da para sospechar de la instrumentalización que se hizo de Diego, si uno piensa que está muy bien que se sancione a un jugador que por H o por B está fuera del reglamento. Bien, ahora digo, ¿no te parece raro que
que al presidente de la única federación que presentó un jugador en estado antirreglamentario no se lo haya sancionado? No, no solo no se lo sancionó, sino que cuando terminó el Mundial pasó a ser vicepresidente de FIFA Tal cual. y presidente de la Comisión de Finanzas. En Lincoln le decíamos cambio de figurita, y algo de eso tiene que haber habido, ¿no? Pero como Y después, siempre siempre el hilo se corta por lo más delgado y en definitiva el poder no lo tenía Diego, el poder lo tienen los que lo tienen. Lo tiene, por ejemplo, Infantino, que también, vos fijate, que interviene en la FIFA, se cae toda la cúpula, van todos presos, Blatter desplazado, entonces lo llaman Infantino. Y hoy Infantino está investigado y muy pronto procesado por la justicia suiza por hecho de corrupción, y no tuvo mejor idea que a otro tipo que está investigado por todas las cosas que están, por las escuchas ilegales, bueno, por la corrupción y por bla, 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 a este también lo premia con una caja de 2.000 millones de dólares, pero como no hay un solo jugador de fútbol para esa función, no hay un jugador de fútbol para ser presidente de la... ¿Por qué Infantino? ¿Y cómo le van a dar al ex e increíble presidente ese lugar? Pero entonces, Mauricio ¿dónde Macri, está el fútbol? ¿Qué Mauricio quieren Macri hacer de la con el Fundación fútbol? FIFA, está diciendo. Sí, exactamente, sí, sí. Toda una vergüenza. Y el fútbol así no tiene absolutamente ningún futuro con estos tipos en esos lugares que no merecerían ni pasar por la puerta de FIFA, por corruptos, por miserables, por tramposos, porque el fútbol sirve para otra, debe necesariamente servir para otra cosa, debe servir para ayudarnos a formar de la mejor manera, y hoy sirve, no, hoy sirve para estupidizar, para manipular y sobre todo para deformar. Que quede claro que no estamos diciendo que Diego no se equivocó en su vida, se equivocó muchas veces en su vida, pero eso del Mundial 94 lo demostrás vos con todas estas explicaciones. Nosotros cuando hicimos ese reportaje con Guillermo Blanco, acá el doctor Antonio Lozada y al doctor Rodríguez Cano, eran los dos bioquímicos oficiales de la FIFA, y pocos días después en Los Ángeles nos confesaron que no era cóctel de droga, que se había metabolizado la efedrina en pseudoefedrina, en norefedrina, el metabolito de ese medicamento, que es para un resfrío, por ejemplo, se hizo 5 medicamentos diferentes y eso la FIFA dijo que era un cóctel de drogas a Maradona. Fue la tormenta perfecta, lo armaron de esa manera, más allá de todo lo que hizo antes y después Maradona, que no lo estamos negando, ¿no? Sí, bueno, pero además, cuando se habla, yo no hablo de Maradona, porque ese fue el personaje que tuvo que inventar él para hacer frente a todo lo que de él exigían los mismos que cuando vivía en Fiorito lo despreciaban, porque no hubo un solo presidente que le fuera a golpear la puerta a Tota y a Don Diego. Digo golpear porque por no tenía ni luz para el timbre, ¿no? Ni fue ningún papa para invitarlo al Vaticano. Entonces, esa instrumentalización brutal, ¿por qué no se iba a revelar? ¿Por qué no se iba a equivocar? ¿Quién lo había ayudado? Por eso digo que entrenar es antes que nada educar, pero no los educan porque le llenan los bolsillos de dinero, pero le vacían el corazón y el cerebro. Pero a Diego no se lo vaciaron, porque él siempre fue fiero, defendiendo su condición de clase, ¿no? Y reivindicándola. Pero claro, ahora resulta que el guía moral de Argentina o del mundo tiene que ser Maradona, pero los que tiran bombas, masacran poblaciones y ponen al mundo y a la humanidad casi a riesgo del exterminio, estudian en Harvard, en Cambridge, en este colegio de allá que queda en el barrio norte, donde estudió este muchacho también, que ahora viajó. Entonces esa brutal hipocresía es la que a mí no me va por ningún lado, y yo no sé, como miembro del mundo, del fascinante mundo, o era fascinante mundo del fútbol, hoy es una porquería por todo el ambiente, yo me veo comprometido. ¿A mí qué me importa? Que digo, no, bueno, pero con eso te cerrar las puertas y que me cierren todas las puertas. ¿A mí qué me importa? Lo único que falta, yo me crié con otros valores, con otros maestros en el fútbol y en la vida, y a eso no voy a renunciar. Entonces digo, sin atisbo de vanidad, no, con sentido común. A mí el fútbol argentino no me merece, porque yo
no voy a sonar la música que quieren hacer sonar los tipos que dirigen la banda, no, de ninguna manera, porque evidentemente es una banda, ¿no? Hay muchas preguntas de amigas y amigos, no vamos a llegar con todas. Seguramente vendrá una nueva charla con Fernando Signorini porque es atrapante. Pero ¿qué significó entrenar a Maradona a partir de esa anécdota, de eso que se generó, de Goicoechea quebrándolo a Diego, llamándote Diego a prepararlo, y toda la carrera que desarrollaste con él? ¿Qué significó entrenar a Maradona y entrenar a Messi? Sos el único que tiene el privilegio de haber sido el profe en la selección de Maradona y de Messi. ¿Qué significa para vos y qué significó entrenar a un fenómeno como Lío? No, bueno, un privilegio impensado, más allá de merecido o no, no tiene nada que ver. Esto, mira, yo soy un convencido, yo prefiero el determinismo al libre albedrío. Para mí la vida es un camino que está trazado, solamente que uno no sabe las curvas que tiene, los lomos de burro, ni la cima, no. Yo lo fui recorriendo y me fui encontrando con todo esto, yo no preparé absolutamente nada, fue todo obra de la casualidad, siempre, siempre. Lo lamento por aquellos que se organizan, pero nadie se muere en la víspera y te va a pasar todo lo que te tiene que pasar y no vas a poder evitar nada, nada, absolutamente nada de lo que te pase, ¿no? Entonces, alguna vez ese otro miserable de Majul me dijo cómo hacía para entrenar a Diego para jugar al fútbol. Le digo, mira, es como si me preguntara cómo hago para entrenar a un gato para cazar ratones. Estos pibes nacen así, uno tiene simplemente que cuidarlos, que protegerlos, que sobre todo trabajar en este circuito, ¿no? Acá donde están los sentimientos y donde está el pensamiento, para fortalecer esa raza de jugador de fútbol, porque, repito, es un juego maravilloso que tendría que servir para otras cosas como servía antes, ¿no? Pero hoy, claro, así como se acabaron los maestros y hoy hay solamente entrenadores, pero también, y vos lo sabés mejor que yo, se acabaron los Osvaldo Rizzoni, se acabaron los Dante Panzeri, los Ulises Barrera, los Pepe Peña, y ahora tenés cuatro mamarrachos que lo ponen de saco y corbata en los principales programas para hacerlos creíbles y son patéticos, porque son irrespetuosos, porque son frívolos. Entonces, yo digo, si el gobierno invierte el 6,1 del PBI en educación y después te pone estos mamarrachos, ¿a dónde quieren llevar? A dónde quieren llevar a la sociedad y a dónde quieren llevar al fútbol? Porque si no se recupera la sociedad, tampoco vamos a poder recuperar el fútbol. De eso estoy absolutamente convencido. ¿Por qué en una sociedad violenta, en una sociedad partida en 20.000 pedazos, en una sociedad que también, en gran parte de ella, es frívola, es insensible? ¿Y por qué el fútbol no lo va a hacer? ¿Por qué el fútbol no lo va a hacer? Y de estos chicos que nacen en lugares, la mayoría, de tremenda humildad, porque ¿qué habrá sido Pacheco en la época de Juan Román Riquelme? ¿O qué habrá sido Fuerte Apache en la época de Carlito? ¿O Ledesma en la época del Burrito Ortega? ¿O la Villa Itatí del Kun? De ahí salen esos pibes que son despreciados, porque ahora mismo acá a 30 cuadras de mi casa, en la Villa 31, que ahora se dan cuenta que no tenían agua y estuvieron como 15 y le pedían el protocolo que había que lavarse las manos cada rato. ¿Cómo te va a lavar las manos si no tenían agua? ¿Y eso de quién es culpa? Bueno, son culpas de años y años y años de mirar para otro lado y que no nos importe el otro. Y la política no es transformadora como el deporte, ¿para qué sirve? Como dijo la exgobernadora, ¿para qué vamos a construir universidades si los pobres no llegan? Entonces, ¿vos para qué estás? Y con los hospitales dijo lo mismo. Bueno, pero y sin embargo hubo gente que la vota y que la va a seguir votando. Entonces tenemos lo que nos merecemos, tenemos los que merecemos y ya vendrán tiempos peores, hay que aprovechar todo esto que estamos viviendo. Rápidamente, profe, porque se nos hizo muy corto y Instagram nos corta la hora. El ruso Jaquiro dice que cuentes lo del Club Villas Unidas. El Club Villas Unidas también nace como una posibilidad de darle a todos aquellos chicos que por no tener no tienen nada, pero sobre todo a los clubes, porque nada le tocó a Fiorito de Diego, a Pacheco de Riquelme, bueno, a él, no les tocó nada. Después te dibujan un derecho de pertenencia que te lo dibujan, un derecho de formación. Así que la idea era poder desarrollar un club avalado
oficialmente por la AFA para que los derechos federativos y económicos sean de los jugadores, de los clubes, de jugadores y jugadoras. Pero lo más importante es lo otro, usar el fútbol en general como el imán que atraiga a la mayor cantidad de chicos y chicas posibles, los que no lleguen a través del fútbol a concretar sus sueños, porque tienen todo el derecho del mundo a vivir una vida digna. Bueno, entonces se crearán, como vi en la villa del padre Pepe, en la Carcova, escuela de oficio para que sean, por ejemplo, técnico en sonido, en computación, que puedan ser, no sé, plomeros, electricistas o jardineros, pero que tengan un recurso, porque si no, el futuro es demasiado oscuro. ¿Cuál es el futuro? Y bueno, si no puedo lograrlo a través de otra manera, lo voy a lograr. Lo logro a través de la delincuencia, a través de la droga. Entonces esta perversidad del poder que siempre mira para otro lado y que después le pide a esa misma gente que tiene que ser políticamente correcto, que no tiene que salir de la casa, pero ¿cómo no voy a salir de la casa si no tengo nada? No tengo para comer. Entonces no nos quejemos. Estamos precisamente cosechando las tempestades de las tormentas que sembramos, ¿no? Entonces Villas Unidas tiene que servir para eso y es un proyecto que yo creo que de seguir adelante y de ser apoyado por los mecanismos que el Estado tiene que tener también, porque el Estado también se tiene que comprometer, en 50, 60 o 70 años va a ser uno de los clubes más importantes porque desgraciadamente la perversidad del sistema va a hacer que estos barrios sigan existiendo y los mejores van a seguir saliendo de ahí. De eso no me cabe absolutamente ninguna duda. Es como aquel que a los 60 o 70 años está plantando un roble. No va a disfrutar de su sombra, pero ¿qué importa? Otros seguramente más adelante lo harán, ¿no? ¿Sabes una cosa, Fernando? Hay gente que está del otro lado que, como yo, te conoce hace muchos años. O por escuchar de vos o por conocerte personalmente. Ariel Ciano, por ejemplo, dice, se necesitan más signorinis en el fútbol. Pero hay gente del otro lado que te conoce hoy. Entonces, se quedan con ganas de escuchar más y de leer más. Y bueno, tenés libros escritos, si no me equivoco, en Ediciones Corregidor. Podés decir dónde te pueden encontrar esos libros y además también que, si no me equivoco, estás en la escuela de entrenadores de Flaco Menotti, ¿no? Sí, formo parte, junto con un grupo de queridos amigos y serios profesionales, los mejores, como por ejemplo Rubén Rossi, Ricardo Lasval, Abelardo Carabelli, sí, también, además hay aportes de Ángel Capa, de Juan Malillo, del mismo Pep Guardiola, de Arrigosaki, y bueno, y próximamente esperemos que también de Miguel Brindisi, y todos aquellos que más o menos piensen el fútbol como lo pensamos nosotros y que tampoco queden fascinados por esos dos grandes impostores, como decía Borges, del triunfo y la derrota. Eso es lo de menos. Hoy a mí el fútbol competitivo no me interesa para nada, me interesa el fútbol en su fase formativa porque las posibilidades que tiene hacia ello son inmensas y hay que aprovecharlas. Así que bueno, en eso estamos. Me paré para buscar tu libro, pero no lo encontraba. Están todos los de Corregidor ahí, no lo encontraba, lo tengo que tener en otro lado. Así que decilo vos. A fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte, pero están agotadas las ediciones y no sé qué pasa, que bueno, con esto de la pandemia hay otras prioridades que editar un libro que tranquilamente puede esperar. Ahora estoy tratando de imaginarme el segundo para abordar otros temas también, así que bueno, espero poder tener la suerte de terminarlo antes del último sol. Lo esperamos con ansiedad ese segundo libro. Se nos va a cortar por Instagram. Última reflexión sobre lo que estamos viviendo, Fernando, en 2 palabras. Como un tipo que sabe mucho de preparación, de la psicología de la gente, sobre este momento que estamos viviendo de pandemia en la Argentina. No, bueno, creo que ha servido, ¿no? Como decía hoy, de lo malo hay que sacar lo bueno, ha servido para saber que en esta gran laguna que es Argentina hay algunos cines de cuello negro y hay un montón de gallaretas, ¿no? Que están reclamando que la gente salga a la calle, que están tratando de privilegiar la economía por sobre la muerte de aquellos que, como siempre, menos tienen. Yo de esto no sé nada, están en duda los virólogos, imagínate yo, así que no voy a dar el paso más largo que las piernas, simplemente respetar los protocolos porque se supone
que es gente honesta, que está tratando por muchísima gente que está arriesgando su vida, como todo el personal médico, ya hay un montón de ellos fallecidos también. Y bueno, pero como siempre, ¿no? Ese medio pelo del que hablaba Jaureche sigue existiendo y hoy Cambalache está más vigente que nunca. Y sobre todo un asco insoportable a tanta rata de los medios que tienen micrófono e imagen para decir lo que dicen, Morales Solay, Echecopari, y qué sé yo, hay como, no sé, Milei, Esperi, bueno, todos ustedes saben, y los de Clarín y los de La Nación, se salvan poco, ¿eh? Yo creo que no se salva casi ninguno. Fernando, se nos va el tiempo, nos echa a Instagram, gracias, hermosa charla, se hizo corta, quédate en casa, le decimos a todas y todos nuestros amigos, gracias Fernando, Fernando Signorini.